del no. Cuando uno dice que no, que mueve para un lado y para el otro, principalmente está moviendo la cabeza junto con el atlas, y que eso rota en contra de esta punta, que es el diente. ¿Sí? Este es el eje de rotación. El diente va a mantenerse fijo y el atlas y el occipital se van a mover en este sentido, como un pivot, como una parte pivotante. ¿Sí? Eso es lo que permite esta articulación atlanto-axial. Atlanto-axial. Es una articulación que existe entre las dos y que va a permitir que la cabeza gire rotando hacia un lado y hacia el otro. Es un movimiento diferente al de hacer así. Cuando uno dice así, está moviendo otra forma. Entonces, eso se llama fosa del diente. Fosa del diente, y permite que esta estructura se meta ahí adentro y quede articulándose, y después ya vamos a ver cómo se mantiene adherida mediante una serie de ligamentos, porque ¿qué es lo que pasa? Esta punta se tiene que mantener, más allá que va a permitir el movimiento, se tiene que mantener apoyada en el piso del atlas, porque si eso se mueve de manera normal, puede llegar a aplastar la médula. Piensen ustedes que la médula va a pasar por encima de esto, va a pasar por acá, se va a meter por ahí, y si esta punta se mueve para arriba, va a poder aplastar la médula y va a generar realmente lesiones muy severas, que eso a veces ocurre, sobre todo cuando hay accidentes, donde hay movimientos muy bruscos de la cabeza y el cuello. Se rompen esos ligamentos, la punta, el diente lo que hace, se desprende y aplasta la médula desde abajo, desde ventral, y lógicamente que eso genera una sintomatología realmente muy complicada. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende algo? Yes. Sí, profe. Sí, sí, sí. ¿Sí? Profe, Mejor. Perfecto. ¿Qué? ¿Alguien iba a profe, preguntar? ¿puede repetir eso que dijo de los distintos foramen sirven para que pasen? Para que pasen diferentes estructuras anatómicas. Por ejemplo, van a salir el primer nervio cervical, el primer nervio espinal que sale de la médula, sale del agujero transverso, del foramen transverso. Después van a entrar y salir venas por estos agujeros. Bueno, son todas estructuras importantes que van a permitir el funcionamiento, ¿no es cierto?, de otras regiones corporales, como también permitir que lleguen vasos sanguíneos hacia la médula espinal. La médula espinal, este cordón nervioso que estamos mencionando, tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos que le van a permitir la nutrición, arterias, venas, otro tipo de vasos que se llaman linfáticos. Bueno, en definitiva, transitan un montón de estructuras anatómicas por estos agujeros, ¿sí? Por estos agujeros que tienen cada uno de las vértebras. ¿Bien? Bueno, entonces acá tenemos la segunda vértebra cervical, que se llama axis, ¿sí? Que es el axis, que es la número 2, ¿está bien? Que va a tener algunas características ya un poquito más similares a una vértebra típica, ¿sí? Ya se empieza como a aparecer, se empieza a tener características similares al resto de las vértebras cervicales, ¿sí? Acá ya empieza a haber un arco bien marcado, un cuerpo, que es esto que está acá, que se ve de costado, no se ve completamente porque está tapado por un relieve óseo acá, pero esto es el cuerpo de la vértebra, que es un cuerpo largo, es también más o menos cilíndrico. Empieza a aparecer un proceso espinoso, ¿sí? Esto que estamos marcando ahora es un proceso espinoso. También tiene leves procesos transversos, no muy grandes, pero están. Bueno, empiezan a tener determinadas características propias de una vértebra típica, más allá de que son vértebras muy modificadas para permitir el movimiento de la cabeza. Acá sí, esto es para remarcar, es una característica exclusiva de la vértebra del axis, que ya dijimos que se denominaba diente. El diente del axis puede tener distintas formas. Puede ser más puntudo, como pasa en un
carnívoro, o puede tener una forma como si fuese una cuchara, como pasa, por ejemplo, en una vaca. Bueno, esa es una variante que aparece en cada especie. ¿Sí? En cada especie también tiene sus particularidades. Lógicamente que algo que nos va a permitir distinguir qué especie, sobre todo entre los herbívoros y los carnívoros, va a ser principalmente el tamaño, como también pasa en otros huesos. El tamaño acá es fundamental, ¿no es cierto?, de lo que es distinguir una especie con otra. Pero bueno, si yo por ahí les muestro el atlas de una vaca y el atlas de un caballo, y nos cuesta diferenciar cuál es cuál, a qué especie pertenece. Lo mismo pasa con el axis, con las vértebras cervicales. Bueno, son herbívoros y hay bastantes similitudes también en la arquitectura de la columna. Bueno, acá estamos viendo una imagen craneal de una vértebra cervical, digamos que desde la tercera a la sexta, ¿sí?, ya más o menos se repite el mismo patrón, el mismo diseño. ¿Sí? La primera, el atlas, es totalmente distinta, el axis tiene sus particularidades y es también muy especial porque tiene esta punta bien marcada y tiene ese diente, pero después de la tercera a la sexta, son muy parecidas, son muy parecidas una a la otra. La tercera y la cuarta y la quinta y la sexta, son muy parecidas. Es más, cuando uno arma un esqueleto, nos cuesta saber cuál es cuál, para saber cuál va primero, cuál va después, porque realmente son muy parecidos. Pero bueno, ahí estoy marcando casualmente el cuerpo de una vértebra cervical, ¿sí?, de una vértebra cervical típica, el arco, los procesos articulares, que esto sí, como ya dijimos al principio, los procesos articulares van a variar en la forma, en la inclinación que tienen, en el tamaño. Todo eso va a estar de la mano con la capacidad de movimiento que tiene cada segmento. Piensen ustedes en la forma en que se mueve su cuello y traten de que esa forma se repita a nivel lumbar. Y es muy difícil porque varían el tamaño de las apófisis, varían la inclinación de los procesos articulares, varía el grosor de los discos intervertebrales. Bueno, toda la columna tiene un diseño particular en cada segmento y eso va de la mano con la posibilidad de movimiento. Sobre todo, más en los animales. En el humano, bueno, hay ciertas particularidades, pero en el caso de los animales, eso es bien diferente. Entonces, acá estamos viendo una vértebra cervical típica, donde se ve el arco, el cuerpo vertebral, y acá están marcados los procesos articulares, bueno, los articulares craneales. Esto que está apuntando hacia abajo, estoy tratando de marcar, ustedes seguramente lo van a ver más grande. Yo lo puse todo en una sola pantalla para resumir un poco la información, pero esto que están viendo acá son los procesos transversos que tiene la vértebra. Procesos transversos, y ahí a los costados van a ver dos agujeros bien grandes a los lados, agujeros que están a los costados, a los laterales, que se llaman agujeros transversos también y que van a permitir el paso de vasos sanguíneos principalmente. ¿Sí? Van a pasar por ahí vasos sanguíneos. Bueno, son características. Esto es una vértebra torácica típica, donde acá empiezan a haber algunas particularidades. Principalmente, lo que empieza a aparecer es que estas vértebras tienen caras o carillas articulares, o zonas, para poder conectarse con las costillas. ¿Sí? Las costillas se articulan con las vértebras torácicas. La primera costilla, el primer par de costillas, porque las costillas son huesos pares, ahí del lado izquierdo, del lado derecho, bueno, esas costillas van a articularse también, el primer par, con la última vértebra cervical. La última vértebra cervical, la cervical 7, que todas las especies tienen el mismo número, todas las especies de mamíferos que estamos estudiando tienen el mismo número de vértebras cervicales, tienen la última cervical una partecita que es para articularse con el primer par de costillas, que creo que la imagen acá no la tengo, pero bueno, en definitiva,
A ver, podemos volver. Está tapada encima acá. Ahí estoy marcando la primera costilla, y hay una parte de la costilla que articula con la última vértebra cervical, con la cervical 7. ¿Sí? Hay una pequeña partecita de la vértebra cervical 7 que tiene una carilla articular, una zona, para conectarse con el primer par de costillas. Pero bueno, lo típico de las vértebras torácicas es eso, que tienen zonas articulares para articularse con las costillas. Las costillas tienen una porción que se denomina cabeza, que articula con dos vértebras torácicas vecinas, y otra parte de la costilla se llama tubérculo, que articula con la vértebra más craneal, de las dos que están conectadas, de las dos vértebras torácicas que están en vecindad, que están una al lado de la otra. El tubérculo, ¿sí? El tubérculo de la costilla articula con la que está más hacia caudal. Caudal, no craneal, me equivoqué lo que dije recién. Es con la que está más atrás, con la que está más atrás. A ver si encuentro alguna imagen para mostrar eso. No, porque esto es de otra cosa. Tendría que salir de la presentación. A ver, me voy a mandar a una macana. No lo tengo acá. Profe, ¿no tiene el esquema del tórax de la guía práctica? Me parece que esa vos sabés que no la cargué. Porque ahí podría explicarlo. Me parece que no la cargué esa. Profe, entonces Sí. una característica de la vértebra cervical 7, digo Sí. 6, o sea, la última, sería que tiene una zona articular para el primer par de costillas. Sí, y además, que algo no mencioné, pero bueno, un detalle que está ahí en la guía, me parece, en la guía de preguntas. No tengo la imagen, no sé por qué no la cargué, me debe haber faltado. Una característica que también tiene la séptima vértebra cervical es que no tiene agujero transverso. Ese agujero que estoy marcando ahora, no la tiene la séptima vértebra cervical. Eso queda muy en el aire ahora, ¿por qué? Porque para poder darle importancia, si se quiere, de para qué estamos mostrando ese agujero transverso, tendríamos que tener la columna vertebral armada, completa, sobre todo el segmento cervical, y ahí deberíamos meter algo simulando la arteria que se mete a lo largo de todos esos agujeros. Esos agujeros permiten el paso de una arteria que va como a los costados del cuello. Hay una arteria de un lado, otra arteria del otro, que comienza a meterse a partir de la sexta cervical, esa arteria de un lado y del otro, una derecha y una izquierda, se mete de un lado y del otro y va pasando por las vértebras vecinas, va pasando por la cervical 6, la cervical 5, la cervical 4, la cervical 3, la cervical 2, acá la vértebra, el axis, y también pasa por el atlas, porque es una arteria que va a contribuir un poco no solamente a la nutrición de la médula espinal, sino que también colabora en parte con la nutrición del cerebro, con el aporte de sangre que va al cerebro. Bueno, pero queda muy en el aire eso, pero es un detalle que tiene la séptima vértebra cervical, que no tiene agujero transverso. No hay agujero transverso. El resto lo tiene, pero la vértebra la cervical 7 no. Es decir, le falta algo, pero tiene algo de más, que es la parte articular para el primer par de costillas. Bueno, entonces, las vértebras torácicas tienen esa característica, que todas van a tener, a nivel de lo que son el cuerpo, a nivel del cuerpo de las vértebras torácicas, van a haber unos relieves que son para articularse con las cabezas de las costillas, y por otro lado, a nivel del proceso o apófisis transversa de las vértebras
torácicas van a tener otra zona articular para lo que sería el tubérculo de la costilla. La costilla articula a través de esas dos partecitas, la cabeza y el tubérculo. Cuando uno mira una costilla, después van a encontrar, tenía una presentación, pero se traspapeló ahora, y si la busco me parece que va a ser medio complicado, pero bueno, la costilla tiene eso, cada costilla tiene un tubérculo y una cabeza. La cabeza articula con dos vértebras vecinas, ¿sí? La cabeza articula con dos vértebras vecinas, Sí. y el tubérculo articula con la vértebra más caudal de esas dos que están en contacto. Lo ideal esto es verlo en el esqueleto. Uno se para en el esqueleto, se fija cómo van articuladas las costillas. Es 2 minutos, tardamos 2 minutos en mostrar esto, porque realmente es muy, muy simple, y ustedes van a ver cómo la cabeza de una costilla queda encajada entre medio de dos vértebras torácicas. Y el tubérculo articula solamente con la que está más atrás, no con las dos, sino que solamente con la que está más acaudal. ¿Sí? Esa es la manera en que la costilla se articula con la columna vertebral. Y la costilla también se va a conectar después, ventralmente, con el esternón, ¿sí? A través de cartílagos, y también algunas costillas se van a conectar entre sí, se van a conectar entre ellas, que esas son las costillas que se denominan costillas falsas, o costillas asternales, que es otra de la manera que tiene de mencionar el nombre, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es la característica fundamental entonces de las torácicas? El gran desarrollo que tienen las apófisis espinosas, muy alto. Si ustedes se fijan bueno, acá justamente la escápula me está tapando, pero la escápula, justamente donde está el cartílago de la escápula, ahí están las apófisis espinosas de las vértebras torácicas, las que tienen las apófisis espinosas más altas, más desarrolladas. Justamente esa zona del animal, la zona más alta que tiene a nivel de la columna, se denomina, en muchos casos, se denomina la cruz. El día de mañana ustedes, sobre todo en lo que es los caballos, por ahí también se hace algo en bovino, bueno, en algunas razas de perro y demás, que están dentro de alguna clasificación, entonces le dicen, bueno, ¿cuál es la altura a la cruz? ¿Cuál es la altura a la cruz que tiene ese caballo? ¿Y qué quiere decir la altura a la cruz? ¿Cuántos centímetros hay desde el piso hasta este lugar, que es el lugar más alto de la columna vertebral? Son las primeras, desde la cuarta más o menos, desde la cuarta hasta la séptima vértebra torácica, son las que tienen las apófisis espinosas más altas, más elevadas. Bueno, justamente esa zona se la llama la cruz del animal. Entonces, la altura que tiene ese animal a la cruz, bueno, no sé, pongamos La alzada. 1 metro con 60 centímetros. Eso, se me ocurre un caballo de talla mediana. Bueno, esa es la altura a la cruz. ¿Qué es lo que estoy midiendo? Desde el piso hasta llegar a las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Desde la cuarta más o menos hasta la séptima son las apófisis más altas. Después empiezan a bajar, fíjense que empiezan a hacerse más chiquititas, para después continuarse con las apófisis de las vértebras lumbares, pero bajan. Por eso el relieve del animal a este nivel empieza a descender, porque las apófisis son más chiquititas. Toda esa parte se puede tocar, se puede palpar sin problema. Se puede tocar sin problema. Bien, entonces esto es una característica muy importante. Apófisis espinosas bien desarrolladas, procesos transversos realmente de muy poco desarrollo, pero que tienen caras articulares para las costillas, cuerpos más bien cortos, fíjense que los cuerpos de las vértebras torácicas son cortitos, no son largos como las lumbares, los arcos vertebrales después van a ver que de una vértebra y otra están muy como amontonados, están como muy pegados los arcos de las vértebras torácicas entre sí, ¿y eso qué hace? Restringe el movimiento, porque la idea de esta parte es formar una jaula ósea, formar un tórax óseo.
proteger lo que está por dentro. Acá el problema, la intención de esto no es que se mueva demasiado la parte torácica de la columna vertebral, sino más bien, al estar conectado con las costillas, al estar conectado con el esternón, al tener poco movimiento todo este segmento, hace que sea una estructura bastante rígida, si se quiere llamar. Porque la idea es que proteja toda esta caja ósea, proteja los órganos que están dentro. ¿Qué órganos están ahí adentro? Pulmones, Pulmones, corazón, corazón. órganos vitales. Por eso, acá la idea de la columna no es que se mueva mucho, sino más bien al contrario, o sea, que sea una cosa más bien inmóvil o poco móvil, ¿sí? Poco móvil. Por eso tiene estas características la columna vertebral en este lugar. Bueno, la columna, la vértebra lumbar, que es la misma que vimos al principio, que es la que tiene esas particularidades, la que se usa como modelo, como vértebra típica, apófisis espinosa desarrollada, muy desarrolladas las apófisis transversas, ¿sí? Parecen como si fuesen las alas de un avión, por eso nos va a permitir distinguirlas fácilmente. Bueno, en algunas especies puede tener cierta inclinación. Si ustedes ven el esqueleto de un carnívoro, o de un perro, o gato, lo que tengan, van a ver que estas apófisis están inclinadas hacia abajo, están como inclinadas hacia ventral. Bueno, tienen distintos aspectos por ahí cada una de estas vértebras en las distintas especies. Y por último, el sacro, que el sacro es un hueso que resulta de la fusión de vértebras sacras, que varía en número. Después también ustedes tienen que completar, no lo tengo, no sé, me faltó, se me borraron las imágenes. Bueno, tienen que completar lo que son las fórmulas vertebrales. Hay un cuadro que tenemos las distintas especies y a su vez los segmentos. Entonces, ¿cuántas vértebras hay en el segmento cervical de un perro? ¿Cuántas hay en una vaca? ¿Cuántas hay en un caballo? Bueno, el problema no son las cervicales porque todas las especies tienen el mismo número, inclusive nosotros. Inclusive una jirafa, una ballena, tiene 7 vértebras cervicales. Tiene 7 vértebras, una jirafa tiene 7 vértebras cervicales en el cuerpo. Pero el tema acá es el tamaño de cada vértebra. ¿Sí? Pero el número de los mamíferos es bastante coincidente. No digo aves, las aves tienen una cantidad totalmente diferente, pero los mamíferos que nosotros estudiamos, y muchos de los mamíferos silvestres, animales exóticos, salvajes, tienen también la misma cantidad de vértebras cervicales, 7 vértebras en el cuello, ¿sí? 7 vértebras. Bueno, entonces ese cuadro que ustedes tienen que rellenar, lo ideal, y yo les aconsejo, es que utilicen el libro de Kenning. El libro de Kenning para rellenar ese cuadro. ¿Por qué? Porque si ustedes se basan en la fórmula vertebral que tiene el libro de Getty, el libro ese que yo les pasé, primer tomo en PDF, ahí el grupo, ese tiene muy poca... ¿qué quiero decir con esto? Dentro de cada especie, hay una pequeña variante de la cantidad de hueso que componen los segmentos de la vértebra, de la columna vertebral. Lo que no varía en número es las vértebras cervicales. Pero, por ejemplo, si yo agarro el libro de Getty y me fijo en la fórmula vertebral del perro, me va a decir que tiene, a nivel del tórax, va a tener 13. Pero hay razas de perro que pueden tener 12. Y no está mal, no es algo patológico que tenga 12 vértebras en el tórax, un perro. Por eso les digo que dependiendo del libro que ustedes utilicen, puede tener cierto rango esa fórmula vertebral, o puede ser como más estricto, como está planteado en el libro de Getty. En el libro de Getty no hay muchas posibilidades de error, en el sentido de que tiene 12 y son 12. Antes nosotros nos hacían estudiar de ese libro, y si vos le ponías que tenía 12 vértebras torácicas a un perro, te ponían mal. Pero se ha visto que hay muchas razas que tienen 12 vértebras, y no está mal, no es algo patológico. Lo mismo puede pasar en la columna vertebral de un caballo. En el caballo generalmente tiene 18 vértebras en el tórax, las vértebras torácicas. Pero hay algunas razas que pueden tener 17, o pueden tener 19, y tampoco no es patológico, no está mal.
Por eso yo les aconsejo que utilicen el libro de Kenning, que es el que tiene fotos a color, que tiene un montón de imágenes a color, preparados anatómicos, bueno, es un libro que tiene un complemento fotográfico bastante interesante. Bueno, ahí, en esa parte de la columna vertebral, les va a poner cuál es el rango aceptado, cuál es el rango que está permitido y que existe en la naturaleza, porque esto no es matemático, no es matemática, no es que 1 más 1 es 2. En este caso, en la columna vertebral, como también pasa en otras partes, hay una variante de número, y no por eso indica que es patológico. Es normal, lo único que varía es que puede haber una variante en cantidad. A eso es lo que quería referirme con el tema de la fórmula vertebral. ¿Sí? La fórmula vertebral. O sea, van a ver que puede haber un pequeño rango que puede variar generalmente de una vértebra, o una vértebra más, o una vértebra menos, pero tampoco les va a parecer que tiene 5 más, 5 menos, eso ya no. Pero fíjense en el libro de Kenning cómo está bien graficado esa parte de lo que son las fórmulas vertebrales. Para que no quede el concepto de que sí o sí tenemos que poner 12, o que tenemos que poner 13, o que tenemos que poner 18. Generalmente se repite ese número, pero puede haber alguna variante y eso no es indicativo de que sea una patología, que sea algo anormal. ¿Está bien? A ver, ¿alguna pregunta respecto? ¿El DAI sirve? Sí, también, lógicamente todos estos libros sirven. No recuerdo muy bien, capaz que en las últimas ediciones esté contemplado esa cuestión de este rango que hay de la fórmula vertebral. No me acuerdo bien, sinceramente, si las ediciones anteriores está, pero de última, fíjense de corroborar esa cuestión en el libro de Kenning, que también lo tengo, está escaneado eso, lamentablemente. Yo lo tengo escaneado, la versión en castellano, si quieren también se los puedo pasar. Por lo menos el primer tomo, que es todo lo que vamos a usar en el primer semestre, digamos, en Anatomía 1, Anatomía Veterinaria 1, que es todo el aparato locomotor y la parte del sistema nervioso. Los puedo compartir también si quieren. Lo único que por ahí, como está escaneado, no se ve muy bien algunas cosas, pero bueno, es un complemento más para lo que es la información. Bien. Y bueno, y respecto a lo que es el sacro que estaba mencionando, el sacro es un hueso que resulta de la fusión de vértebras sacras, es decir, que es un hueso que no vamos a observar vértebras independientes, sino que vamos a observar un hueso entero, que también va a variar la cantidad de vértebras sacras que se han unido en las diferentes especies. Por ejemplo, hay algunas especies que son 5 vértebras sacras, generalmente, otras que pueden tener simplemente 4, como pasan en los pequeños rumiantes, otras pueden tener 3 vértebras, bueno, eso puede ir variando también de acuerdo a cada especie. ¿Sí? Es decir, es la fusión de vértebras que termina en un único hueso. Termina en un único hueso. Acá yo estoy mostrando un sacro, una vista dorsal del sacro de un caballo. ¿Sí? Que también va a variar también la forma, puede ser una forma más bien algo prismática, piramidal, o puede ser más rectangular, como pasa en los carnívoros. Bueno, todas esas variantes, lógicamente, también ocurren. Entonces, bueno, este hueso, fíjense que en el caso puntual de los herbívoros, como pasa en una vaca o en un caballo, que son la mayoría de las piezas de museo que tenemos nosotros, son casi todas de caballo o de vaca, porque es más fácil encontrar los detalles por el tamaño que tienen, estamos viendo que hacia los costados, hacia los laterales, y sobre todo acá en la primera parte, esto que sobresale también recibe el nombre de alas, las alas del sacro, que resulta de la fusión de los procesos transversos de las primeras vértebras sacras. Esas expansiones que tiene hacia los costados se denominan alas del sacro. ¿Sí? Alas del sacro. Esta parte sirve principalmente para articularse con el ilio.
recuerden ustedes que el coxal, uno de los huesos que forma el coxal, es el ilion. Entonces, el ilion va a articular con las alas del sacro, que es esto que estoy marcando acá. Este es un ala y este es el otro. Justamente hay una partecita que no se alcanza a ver bien, ahí te contesto. Hay una partecita que se articula con cada uno de los coxales. Sí. Fíjate en el chat que hicieron un par de preguntas interesantes. A ver. Sí, el cerdo es una de las especies que tiene. El cerdo es una de las especies que más variante tiene. Es realmente en gran parte de sus aparatos y sistemas, que ya vamos a ir viendo a lo largo de la anatomía 1 y la anatomía 2, el cerdo es una cosa bastante particular y rara, porque es como una combinación de distintas especies, donde la mayoría de las excepciones las tiene el cerdo. Bueno, por eso en esta pregunta dice que acá me apareció que tiene un rango de 13 torácicas hasta 16, sí puede pasar eso. Generalmente el número típico de vértebras torácicas que tiene el cerdo es generalmente entre 14 o 15, pero puede aparecer algunas razas que tengan 13, otras que tengan también 16. Por eso es que aparece ese tipo de información. Para no complicar mucho este tema, yo creo que le tenemos que estar nuevamente prestando atención a la parte de osteología de los caballos, carnívoros, bueno, también un poquito de esta cuestión se puede agregar acá a nivel de columna, el tema de rumiantes, es decir, vaca, oveja y cabra, pero que también entre ellas no es exactamente igual. La fórmula vertebral de una cabra y de una oveja puede tener una variante respecto al de la vaca, más allá que todos sean rumiantes, todos son rumiantes. Pero bueno, eso después de última podemos charlarlo un poquito más en profundidad. En general, las consignas que pueden aparecer en un examen es que ustedes escriban la fórmula vertebral de alguna de estas especies, o del caballo, o del perro, o de la vaca generalmente. Muy rara vez he visto en un examen que se pregunte la fórmula vertebral de un cerdo, la verdad. Igual que de una cabra, de una oveja. Pero bueno, estar, digamos, teniendo una idea de esas tres especies, por lo menos. Caballo, carnívoro y de la vaca. Y esto, lamentablemente, hay que acordárselo de memoria, como si fuese un número de teléfono, que hoy casi nadie se acuerda de los números de teléfono. Y si no, lo tenemos anotado en un papelito. Es la verdad. ¿Qué va a hacer? No quedan muchas opciones. Es así. En algún caso puede aparecer la consigna con el número, y ustedes tienen que seleccionar a qué especie pertenece. Bueno, tenemos otra serie de preguntas, y bueno, yo creo que vamos a dejar acá nomás, porque ya la voz ya se me está agotando. Tengo una pregunta. Abajo del esquema del sacro hay una serie de preguntas en la cual la C, ¿cómo está formado el espacio? Ah, bueno, ahora vamos con eso, que hay varias de las guías que vi que teníamos esa cuestión. ¿Sí? Vamos a responder un poquito esa cuestión de lo que son los arcos, los espacios interarcuales. Bien, a ver si podemos responder. Esto es un poquito lo que estaban preguntando. Bueno, ¿qué características tienen las vértebras cervicales, las diferencias que tiene el sacro, no solamente en números, sino que un poco también el aspecto? Hay también ciertas particularidades en la fusión de lo que son las apófisis espinosas, por eso ustedes van a ver que en algunas especies las apófisis espinosas del sacro